Estamos viviendo tiempos proféticos que fueron anunciados miles de años atrás y hoy en día cada profecía que ha estado escrito y está en la Biblia se están cumpliendo. Por eso dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 10. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí la escritura nos está diciendo que Dios en su infinita bondad está dando tiempo a la persona para que se ubique, para que se reorganice, para que de una u otra manera vuelva al camino correcto. Aunque también cuando acabamos de leer dice que el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es justo siga siendo justo todavía. El Señor está haciendo esta reflexión de la palabra para que todos nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Y es que siempre que va a haber un movimiento de bendición o se anuncian bendiciones sobre una iglesia, sobre las iglesias o sobre las ciudades, van a haber cambios significativos antes de que operen esa bendición. Por eso, como vimos acá en el libro de Apocalipsis, el Señor está anunciando lo que va a acontecer. Todos nos recordamos que en el año 2019, el año pasado, se habló mucho, se profetizó bastante con relación que 2020 es una gran década de bendición, de cosecha, de prosperidad, de crecimiento para todas las iglesias evangélicas. Pero, ¿qué es lo que ha acontecido hoy en día? Podemos ver que quizá todo lo que se dijo, ¿dónde está? ¿Será que cuando se dieron esas profecías, venían de Dios o no venían de Dios? ¿Qué pasó con todas estas promesas? Y de eso queremos hablar hoy, de lo que es depurar. Antes de que venga una gran cosecha, antes de que venga una gran bendición, va a haber depuración. Y hoy quiero darle el concepto de lo que es depurar. Según el diccionario, depurar significa quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o lo que no sirve para dejarla pura. Podemos ver el ejemplo en el libro de Josué capítulo 5, que Dios le habló a Josué para que circuncidara. Circuncidar significa quitar la carne que no sirve, quitar aquello que no está haciendo para bien. Dios le dijo eso a Josué y él agarró a todos los varones que quedaban ahí con él. Recuérdense que los padres de ellos todos habían muerto en el desierto y Josué hizo esa circuncisión en cada varón, lo hizo en Gilgal. Y qué importante lo que hizo Josué, porque Gilgal significa el primer campamento eh, que hizo Josué con el pueblo de Israel ya para entrar a la tierra prometida. Pero me llama mucho la atención también otro concepto de lo que es Gilgal. Significa lugar de un nuevo comienzo. Es decir, que antes de que venga un nuevo comenzar en la persona, tiene que haber una depuración. Para que lo tengamos más claro,
Vayamos al libro de Lucas capítulo 22, dice en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió para zarandear, llámale si quiere, para tentar, para probar a Simón y a los discípulos. Y Jesús se lo anuncia a Pedro. Pero Jesús no le dice a Pedro: mira, te pidieron para zarandearte, pero no te preocupes, yo ya quité todo eso. No, Jesús le dijo a Pedro: fue autorizado que lo zarandeen, pero después de que pasen esa situación, tú vas a volver fortalecido, lleno más de fe, para hacer el ministerio que te ha sido encomendado. Por ejemplo, cuando se habla de zarandear acá en Guatemala, eh, la zaranda es un instrumento que lo utilizan mucho los agricultores. Es quizá de esta manera, rectangular. En algunos casos tiene madera y adentro es una malla. ¿Y qué es lo que se hace? Si hablamos acá en Guatemala, vienen las personas, aquí se cultiva mucho el maíz, el frijol, lo que es el arroz, pero hablemos del maíz. Viene el agricultor y agarra el maíz y lo tira sobre esa zaranda y luego la mueven y la mueven. Al mover lo que está dentro de la zaranda se le llama: estamos zarandeando el maíz. ¿Y qué significa zarandear? Que dentro del maíz, ahí hay maíz que está picado, ahí hay maíz que está lastimado, o también dentro del maíz se introdujeron alguna otra clase de semillas que no tienen que estar ahí. Entonces lo que hace la zaranda es colar para que quede el maíz puro y limpio. Eso significa zarandear. Eso significa depurar, quitar lo malo de la persona para que quede puro y limpio para el propósito que Dios tiene para ello. Más adelante en el libro de Números, capítulo 32, dice en el versículo 13: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice: el Señor se enojó con los israelitas y los hizo andar por el desierto durante 40 años, hasta que no quedó con vida ni uno solo de los que lo habían ofendido con sus malas acciones. Vemos en este pasaje que salió un grupo numeroso de Egipto guiado por Moisés, pero la mayoría de estos hombres, a excepción de Josué y de Caleb, todos murieron. Toda esa generación murió. Y los que entraron a la tierra prometida fueron sus hijos. Los papás de estos jóvenes que vimos, que mencioné en Josué capítulo 5, todos ellos murieron. Por eso Josué en Gilgal circuncidó a esta nueva generación. Y a esta nueva generación, quitado el prepucio, quitado el pecado, quitado el oprobio, entraron a la tierra prometida. Todos sabemos perfectamente que si pasa un día sin que una persona se bañe o se limpie, la misma sudorización del cuerpo hace salir, llámele si quiere, toxinas
con olores quizá no agradables. Pero luego cuando la persona viene y se da su baño, su ducha y se lava, esa persona queda limpia de su cuerpo. Así es Dios con todos nosotros. Antes de que venga la bendición, primero va a haber una depuración en la persona. Y todos los que hemos sido obedientes a la palabra de Dios, vamos a cosechar el fruto de esa obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿se está preparado para entrar a esa década de la cosecha? Porque se ha hablado mucho de eso, pero ahora se silenció. ¿Cuál es la palabra que se tiene que dar a entender en estos tiempos? ¿Por qué no se está dando la cosecha? Recordemos de que Dios le habló a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dijo que dejara todo y que él lo iba a ingresar a un lugar donde le iba a prosperar grandemente. Y la escritura dice que Abraham obedeció, pero al lugar donde ingresó había hambruna. No estaba ahí la prosperidad y la cosecha que esperaba Abraham. Pero después de que Abraham fue probado, Dios le dio todo lo que le había prometido. Si me acompaña, por favor, al libro de Lucas, capítulo 19. Y vamos a ver ahí el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El versículo 7, en la versión traducción lenguaje actual, dice: cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Como vimos en el versículo 7, Jesús estaba en la casa de Zaqueo, pero Zaqueo también tenía ahí invitados. Pienso que habían familia, los mejores amigos, las personas más cercanas a él. Pero llama la atención que los invitados de Zaqueo fueron los que empezaron a murmurar y a criticar y decían: ¿cómo es posible que Jesús, que el Hijo de Dios, entre a una casa donde hay una persona pecadora? En la versión traducción lenguaje actual vimos que decía: con este hombre malo. Imagínense las ideas que tenían esas personas. Era obvio que conocían bien la historia de Zaqueo. Pero en el versículo 8 sigue diciendo: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual dice: después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo
lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Podemos ver que Zaqueo estaba feliz que Jesús estuviera en su casa. Estaba feliz porque él solo lo había escuchado, habían llegado noticias. ¿Quién era él? Me imagino que Zaqueo preparó la mejor comida. Era un hombre, como hemos visto en la Escritura, que tenía mucho dinero. Pero donde entra Jesús, al lugar donde Él entra, siempre va a haber milagros. En el lugar donde entra mi Jesús, siempre va a haber limpieza. Yo me imagino ver a Zaqueo quizá a la par de mi Jesús o enfrente de Jesús comiendo juntamente con él. Mire qué privilegio de Zaqueo. Zaqueo se recordaba o quizás sabía de que Jesús tenía unos amigos. Eh, Hablaba de Lázaro, de Marta y de María. Y quizá él también quería ser parte de ese círculo. Y agasajó al maestro con la mejor comida. Pero nunca va a faltar algunas personas que cuando la persona deja entrar a Jesús en su casa, lo van a criticar. Y van a decir, yo no creo de que este hombre pueda cambiar. Es que no es él el que va a cambiar, va a ser mi Jesús el cambio dentro de la persona. ¿Lo criticaron? Sí, lo criticaron. Pero, ¿qué hizo Zaqueo? No se dirigió donde estaban las demás personas. Él se dirigió a Jesús y le dice, mira, Señor, se lo dijo de otra manera. Yo no sé si todas las riquezas que tengo es porque me he quedado con algo. Algunos dicen que Zaqueo tenía pegamento en su mano, que todo lo que tocaba, máximo si era dinero, le quedaba pegado. O cuando cobraba los impuestos, si eran 20 denarios, eran 15 para el fisco y 5 para su bolsa. Algunos lo criticaban así a Zaqueo, pero él estaba reconociendo su falta. Y él mismo dice, si yo les he robado, voy a devolver 4 veces más. Aquí hubo un arrepentimiento. Aquí viene Zaqueo y está poniendo en práctica la escritura que dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Zaqueo lo estaba poniendo en práctica. Yo pienso que mi Jesús, con una sonrisa de oreja a oreja, solo vio la actitud que tomó Zaqueo. Pero dice en el versículo siguiente, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En la versión traducción lenguaje actual dice el versículo 9, Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir que Zaqueo andaba perdido. Zaqueo, desde el momento en que él confesó, reconoció, admitió su pecado, fue donde habló mi Jesús. Y mi Jesús le dice, hoy, no le dice mañana, hoy, no le dice dentro de un mes, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir que primero tuvo que haber una limpieza, reconocer el error, reconocer el pecado para que viniera la salvación. Hoy en día tenemos que reconocer pecados ocultos. Recuérdense que el agricultor con alegría
antes de sembrar la buena semilla, primero prepara la tierra. Y al preparar la tierra, se acostumbra en algunos lugares de nuestro país, le pegan fuego a todo el arbusto, a toda la mala hierba que está sobre el terreno. Luego de lo que queda como una especie de ceniza, algunos la utilizan para abono. Ya después de haber limpiado, haber purificado, haber quemado todos esos arbustos, viene el agricultor y siembra la buena semilla. La respuesta para algunos que han dicho, se han preguntado, si se habló de cosecha, se preguntó de cosecha, ¿por qué no ha venido? Porque el Señor primero está circuncidando el corazón de la persona. El Señor primero está haciendo una limpieza en el corazón de la persona. ¿Y limpieza de qué? Puede enumerar 1, 2 o 4 ejemplos. La mayoría conoce los teléfonos, pero en esos teléfonos, ahí se puede ver de cualquier cosa. Y sabe, el Señor me habló específicamente y me dijo que le diera esta palabra, que muchas personas han contaminado sus ojos viendo en sus teléfonos, en sus iPads, aún en los televisores, programas no adecuados para su vista y su corazón. Jóvenes y adultos que han visto pornografía, eso hay que depurarlo, eso hay que circuncidarlo. Personas que aún a escondidas cometen pecados, quizá de idolatría, consultando a hechiceros, dándole la espalda al único y verdadero Dios. Hay que arrepentirse de todo ello. Personas que quizá nunca convivieron con sus hijos y ahora sí lo están haciendo y ellos no lo aceptan porque los abandonó por mucho tiempo. Es una depuración lo que el Señor está haciendo. Pero quizá la persona, en lugar de utilizar su voz para adorar al Señor, la ha utilizado para cantarle al mundo. Tiene que haber una depuración. O la persona tiene el talento de tocar algún instrumento y ese instrumento lo ha tocado, no para tener música, para adorar a mi Jesús, sino para cantarle a otras cosas. El Señor va a hacer una depuración. Quizá la persona no ha honrado a Dios con sus bienes porque se ha olvidado hacerlo o porque no quiso hacerlo. Va a haber una circuncisión en las finanzas. Entonces, previo a la cosecha, tiene que haber un saneamiento. Previo a recibir una gran bendición, hay que preparar las redes. Recuerde lo que pasó con Pedro y los que estaban con él, que cuando fue aquella cosecha de la gran pesca, de la pesca milagrosa, la barca se estaba hundiendo, sus redes se rompían. Pero después de que ellos pasaron el proceso, dice la Escritura que sus redes no se rompieron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un cambio, una limpieza. Tiene que haber santidad en el hogar. Así como vimos al inicio en Apocalipsis, que el que es injusto sea todavía injusto, pero el que es justo siga siendo justo todavía. La persona que me está viendo y escuchando, si pecaba, ya no peque más. Si le gustaba gritar ahí en su casa, ya no lo haga. Si le gustaba ofender a su prójimo, deje de hacerlo. Si aún le gustaba ver a la mujer equivocada siendo casado, ya no lo haga.
Si le gustaba robar, ya no robe. O bien si le gustaba mentir, ya no mienta. A eso se le llama estar preparando nuestra casa para la cosecha que el Señor va a dar. Recuérdese que todo nuestro cuerpo es un templo, es morada del Espíritu Santo. Y este templo hay que tenerlo en santidad. Ahora bien, quizá de su boca han salido palabras blasfemas, han salido palabras de maldición, que en lugar de maldecir, ahora usted mejor bendiga, que en lugar de decir palabras negativas, hable palabras de éxito, porque exitoso es al Dios a quien nosotros le servimos. Tiene que haber un cambio generalizado y ese cambio se va a dar en la actitud de cada persona. Es tiempo de santidad. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. ¿Por qué no ha venido esa cosecha que se ha anunciado en esta década de bendición, de crecimiento, de unción, de ensanchamiento? Porque previo a ello tiene que haber una limpieza. Tiene que haber una depuración. Así como aquella oruga, como aquel gusano, todo feo, tiene que salir de ese lugar para luego convertirse en una mariposa. De esa manera tiene que haber una metamorfosis en cada uno de nosotros para recibir las promesas de mi Señor. Ahora ya sabe por qué no se ha dado esa cosecha. Ahora ya sabe por qué se ha detenido esta década de bendición que tanto se ha anunciado. Tiene que haber una depuración. Tiene que haber un cambio en la manera de pensar y en la manera de actuar de cada persona. Yo le invito a usted para que reflexione. Yo le invito para que tome esta palabra y que cada vez que vea un documental en la televisión de algún agricultor, cada vez que usted vea que están zarandeando el trigo, frijol o maíz, recuérdese de esta palabra, que de esa manera, quiera o no quiera, va a ser zarandeado. Todos tenemos que pasar por ese zarandeo, todos, porque de esa manera vamos a estar purificados, de esa manera vamos a estar limpios del sistema que se está viendo hoy en día. Por eso la Escritura dice que Él va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Eso se le llama limpieza, a eso se le llama transformación, a eso se le llama metamorfosis, a eso se le llama depuración. Es necesario que esto acontezca antes de que venga la promesa de nuestro Señor. La Biblia está llena de muchas promesas de bendición para todos sus hijos, pero mi Señor, el absoluto, el soberano, el que es fuente de sabiduría y de conocimiento, no va a dar esa bendición sin que la persona esté preparada. Nunca es tarde para que reflexione. Nunca es tarde para retomar el buen camino. Zaqueo se atrevió, dentro de todos sus compañeros funcionarios. Recuérdese que él trabajaba para el rey de ese entonces. A él lo criticaron. Era bajito de estatura, pero era grande en su fe para con mi Jesús. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en él. Y el mismo Dios hecho carne por medio de Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. A Zaqueo no le importó
que lo criticaran, no le importó que lo señalaran, aún no le importó que fuera a perder su trabajo. A él no le importó eso, porque en él hubo un cambio y sintió por una vez en su vida, y desde ahí fue principio de bendición para él y para su casa, aquel gozo, aquella alegría que quizá tiempos atrás él lo encontraba en el vicio, en el licor o en la prostitución. Él se arrepintió y volvió a Jesús. ¿De qué tiene que arrepentirse hoy? ¿Qué tiene que dejar de hacer? ¿Qué tiene que dejar de hacer? ¿Qué es aquello que está oscureciendo su visión? ¿Qué es aquello que está impidiendo para que usted reciba esa cosecha? Solo mi Dios y usted lo sabe. Pero eso que está impidiendo que mi Dios obre en usted, es tiempo que lo corte y que lo deje. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tu palabra quede impregnada en el corazón de cada persona que me está viendo y escuchando. Oro a ti, mi Dios, para que esa década de cosecha, de bendición, de unción, de crecimiento, de avivamiento, sé, mi Dios, que viene para todos nosotros, pero es necesario que primero haya un cambio, una limpieza en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a hacerte fiel y a mantenernos en santidad, para cuando tú vengas podamos decir: Señor, estamos esperando. Le bendigo en el nombre de Jesús.